Vamos a seguir con nuestro estudio de las cartas de Pablo a la iglesia de Corinto, la primera y segunda carta a los Corintios, y estamos en la lección de número 14 y vamos a estudiar entonces ahora el capítulo de número 8 y de número 9 de segunda de Corintios. Bueno, en esos dos capítulos, básicamente, Pablo está hablando de algo muy importante que son las ofrendas, los diezmos, las aportaciones que la iglesia hace para su provisión propia y para la provisión y la bendición de los demás. Entonces, Pablo está en esos dos capítulos tratando un tema con la iglesia de Corinto que también ya lo trató en la primera carta. Él está tratando sobre eso, ¿no? De la preparación de una ofrenda. Entonces, Pablo vuelve a este tema, vuelve a recordarlo, ahora lo trabaja con un poco más de profundidad, que es lo que hace exactamente, ¿no? En este momento, y trata de enseñar a la iglesia sobre el dar y sobre administrar los recursos dentro de la obra del Señor, ¿no? Entonces, Pablo está enseñando sobre eso. Bueno, seguimos. Y también Pablo trabaja muy bien en esos dos capítulos, ¿no? La importancia de compartir, ¿no? El amor verdadero en el corazón de un hijo de Dios y de la iglesia del Señor debe ser también demostrado a través de acciones. Y el compartir es parte de ello, ¿no? Y atender a las solicitudes de los demás. Es decir, en este caso, Pablo está hablando un poco más específicamente sobre una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, que en este momento, ¿no? En este tiempo, en esta época, está pasando muy mal. Y entonces ministra sobre la necesidad de atender, ¿no? Esa solicitud de la iglesia de Jerusalén y entonces ayudar a los hermanos y a la iglesia de Jerusalén en esta necesidad. También habla y ministra sobre la necesidad de transparencia, ¿no? De tener siempre todo lo que se hace en la obra del Señor en relación a los recursos, tener un relato o no, una aportación, una demostración a la iglesia de cómo se hace, de los recursos que están entrando, los que están saliendo, de dónde se están aplicando esos recursos, para que la iglesia tenga presente de cómo se está administrando, ¿no? Tener transparencia. También habla de que el amor en acción es dar y apoyar a los necesitados, ¿no? Y también enseña que las iglesias que tienen más o los hermanos que tienen más deben ayudar a las iglesias que tienen menos o los hermanos que tienen menos, ¿no? Pero creo que se trata de una acción del cuerpo, donde todos tenemos que hacer algo, un poco, para que todos seamos ayudados en este sentido, ¿no? Es eso lo que Pablo está trabajando con la iglesia de Corinto en el capítulo 8 y 9 de Segunda de Corintios. Bueno, seguimos avanzando. Ya entramos entonces en lo que es Segunda de Corintios capítulo 8, de versículo 1 a versículo 7, donde Pablo habla de la dadivosidad, ¿no? Como una herramienta de misericordia para ayudar a los pobres o en una necesidad puntual. Tanto la dadivosidad como la generosidad deben de ser características de un hijo de Dios lleno del amor del Señor, ¿no? La generosidad y la dadivosidad no es dar por obligación, no es cumplir, sino simplemente es un acto de compartir desinteresadamente para ayudar. Entonces, esas dos situaciones, ¿no? La dadivosidad y la generosidad, es algo que tiene que ser fruto del amor, un amor verdadero, ¿no? Dentro de la iglesia y un amor verdadero dentro del corazón y de la vida de los hermanos en Cristo, ¿no? También la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y dar es un privilegio. Aquel que tiene para dar es un privilegio dado por Dios. Y partimos del principio de lo siguiente.
nosotros, nada es verdaderamente nuestro. Todo pertenece a Dios, porque Él es el creador de todas las cosas, de los cielos, de la tierra, de todo el universo. Y entonces todo lo que hay le pertenece a Él. Entonces, nosotros solo somos mayordomos, administradores de lo que Dios nos da en nuestras manos para administrarlo. Entonces, incluso los recursos que nosotros recibimos, fruto de nuestro trabajo, fruto de nuestro esfuerzo, esos recursos Dios nos lo da en nuestras manos para administrarlo. No es nuestro. Porque si Dios no nos da un trabajo, una puerta de trabajo, un empleo, no nos da la salud y las oportunidades y los recursos, nosotros tampoco tenemos nada. Entonces, el corazón de un verdadero hijo de Dios que ha entendido la gracia, ha entendido la obra de Jesús en la cruz, es el corazón de alguien agradecido, generoso, dadivoso, ¿no? Y aquí no se trata solamente también de recursos, no se trata solo de dar algo material, sino que también se trata de dar nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro amor, ¿no? Y nuestro cuidado hacia otros hermanos o hacia otras iglesias. De eso está hablando Pablo, ¿no? Entonces debemos de tener eso muy presente, ¿no? Principalmente en nuestros días, donde el mundo se comporta de una manera tan complicada, ¿no? Lo más que se escucha en nuestro diario vivir y la predicación del mundo de este tiempo es, haz lo tuyo, busca lo tuyo, alcanza lo tuyo y no importa los demás. Pero bueno, en la iglesia del Señor tiene que ser diferente y la iglesia del Señor tiene que hacer la diferencia en esas circunstancias y en esas situaciones. Bueno, avanzamos. Y ya entonces estamos en el capítulo 8, del versículo 6 al versículo 15 de 2 de Corintios, y vemos el modelo cristiano de dar a otro, ¿no? Entonces, el modelo cristiano conlleva a dar y compartir. Entonces, está hablando de cuando yo doy mi ofrenda, de cuando yo doy mi diezmo en la iglesia, de que lo doy para el Señor, lo doy para la obra del Señor y lo doy delante del Señor. Porque vemos en el capítulo 9 que habla de semilla, habla de sembrar, habla de multiplicar semillas, lo está hablando el texto, ¿no? Y entonces Pablo está hablando de que cada aportación que nosotros hacemos hacia la iglesia del Señor es una semilla que nosotros hemos sembrado en el reino. Y dice la Biblia en el capítulo 9 de que Dios es quien nos da las semillas, Dios es quien da crecimiento, Dios es quien multiplica las semillas, porque todo le pertenece a Él. Entonces, en 1 de Juan 3:18 dice, no amemos solo de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, no amemos solo para cumplir, no hagamos las cosas para cumplir, hagamos las cosas porque es fruto del amor del Señor. Pero también es verdad que tenemos que clamar cada día que el Espíritu Santo del Señor derrame su amor en nuestros corazones. Y una vez que el amor del Señor es derramado en nuestros corazones, entonces nosotros podemos realmente hacer las cosas que son necesarias bajo la dirección y la influencia del amor de Dios y del Espíritu Santo del Señor. Entonces, no sea solamente de palabras, sean de hechos. Y el hecho de dar y de compartir va a demandar de nosotros un esfuerzo, va a demandar de nosotros a veces quizá renuncia, fe, determinación, y lo necesitamos, ¿no? Entonces, donar debe ser un acto de amor razonable, ¿no? Voluntario y proporcional a las capacidades de uno mismo. Pablo también lo dice en esos dos capítulos, que no está pidiendo que uno dé lo que no tiene, sino que cada uno aporte según sus capacidades, según lo que uno tiene en sus manos, lo que Dios le ha dado, ¿no? Entonces, el acto de compartir reparte igualdad entre los hermanos, ¿no? Es decir,
eh, hoy por mí, mañana por ti. Es decir, nadie lo tiene todo garantizado y seguro todo el tiempo. Entonces, si un hermano, una familia o una iglesia está pasando por un momento difícil de dificultad, resulta que Dios nos llama a nosotros como hermanos para ayudar hermanos o iglesias para ayudar otras iglesias. Y el acto de compartir reparte igualdad entre los hermanos, que es lo que espera Dios, ¿no? Que todas las iglesias y todos los hermanos y todos sus hijos vivan de una manera, eh, por lo menos más o menos razonable, ¿no? Según sus necesidades. Bueno, también Pablo está enseñando, ¿no? En esos dos capítulos, que la administración en la obra de Dios debe de ser sabia y honesta, no dando margen nunca a la crítica. Es decir, si se hace una administración correcta, si hay transparencia, si hay si se hace un reporte de lo que se está haciendo, ¿no? Cómo se está haciendo, ¿no? Y hay honestidad, entonces nunca habrá margen para la crítica. La crítica solo va a aparecer cuando nosotros no lo hacemos bien, pero cuando lo hacemos bien, siempre eh, demostrando qué se está haciendo, cómo se está haciendo y dónde se quiere llegar con eso. Bueno, también ahora el punto 3 va a hablar de la responsabilidad en el uso de los recursos, ¿no? Y ahí ya está en 2 Corintios capítulo 8, del versículo 16 al versículo 24. Pablo enseña sobre el uso de los recursos dentro de la obra del Señor. Pablo está hablando también ahí de prioridades, ¿no? La iglesia del Señor debe de tener prioridades, qué es lo que viene primero, cuáles son las necesidades primeras y primordiales dentro de la obra del Señor. Entonces, hay que buscar dirección del Señor a la hora de usar los recursos que el Señor pone en las manos de la iglesia, en las manos de cada hermano, ¿no? Entonces él expone que la responsabilidad es compartida por todos, por supuesto. La obra de administrar pertenece a toda la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿no? Y que los que administran deben de dar cuentas hacia los demás, por supuesto. Que se debe de administrar con transparencia y honestidad, algo que nosotros hemos dicho. También hay que poner las personas correctas para la administración de los recursos. Eso también es una verdad. Hay que orar, hay que buscar la presencia del Señor, hay que buscar orientación del Señor de cómo y quién debe de estar en los puestos de administración, ¿no? Cada miembro en el cuerpo de Cristo tiene una tarea y cada uno de nosotros tenemos un llamado en el cuerpo. Y entonces Dios llama a uno para administrador, a otro para pastor, a otro para la obra social, a otro para... En todas las modalidades donde se puede desarrollar la obra del Señor, Dios llama a cada uno. Y por eso debemos de también tener las personas correctas en los lugares correctos, ¿no? Y que siempre tienen que ser hermanos con buen testimonio, ¿no? Es decir, las personas que trabajan con la administración de los recursos de la iglesia deben ser personas con buen testimonio, nunca deben de hacerse las cosas solos, siempre debe ser acompañado, las cosas en ese sentido tienen que ser con 2 o 3 personas, ¿no? Y así también uno guarda el testimonio del otro, ¿no? Es decir, si son más personas, entre ellos uno guarda el testimonio del otro y juntos guardan el testimonio de la iglesia y de la administración de los recursos en la iglesia, ¿no? Porque debe ser hecho con responsabilidad y es una responsabilidad compartida. No pertenece solamente a una persona, pertenece al conjunto del liderazgo de la iglesia y al conjunto de los miembros de la iglesia. Es una responsabilidad compartida la cuestión de los recursos dentro de la obra del Señor. Bueno, ahora viene entonces la planificación y el estímulo de dar.
Pablo habla en el capítulo del número 9, versículo 1 al 5, pero en el 9 principalmente Pablo habla de que nuestro Dios es un Dios de orden y por eso hay que hacer las cosas de manera ordenada, ¿no? Entonces, Pablo incluso habla sobre planificación y él habla de que los hermanos no sean sorprendidos dentro de una necesidad, sino que tengan una previsión, que tengan una planificación y que hagan una previsión, una planificación para una ofrenda que se va a recoger más adelante para llevar a la iglesia de Jerusalén. Entonces él está hablando sobre eso, está enseñando sobre eso y está justamente enseñando a la iglesia de cómo se deben hacer las cosas. Entonces, una economía sin orden ni planificación no puede funcionar bien, sea fuera de la iglesia o sea dentro de la iglesia, sea en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia. Tiene que haber orden, tiene que haber planificación, tiene que haber orden de prioridad, ¿no? Uno no puede salir gastando a lo loco, ni en la iglesia, ni en su casa, ni en una empresa. Tiene que haber planificación, tiene que haber previsión. Pero nosotros sabemos que el proveedor de la iglesia es el Señor. El hecho de planificar, el hecho de prever, el hecho de hacer un presupuesto, el hecho de tener orden, no va a quitar de ninguna manera que Dios obre un milagro. Nosotros podemos hacer una previsión, podemos hacer una planificación, podemos hacer un presupuesto, podemos llevar las cosas dentro de un orden, dentro de una previsión, pero siempre estará en la mano del Señor, que es el proveedor de la iglesia. Sea una situación puntual, sea una situación donde hay una necesidad específica, sea que tenemos un desafío por delante y no hay los recursos, ¿no? Sea para la iglesia o sea para una persona. Dios es el que provee de manera sobrenatural. Y nosotros ya hemos vivido, ya hemos testimoniado mucho eso, de que Dios provee de manera sobrenatural en la vida de aquel que cree, sea como iglesia, sea como familia, sea como persona, como hermano. Dios es el que cuida de cada uno de nosotros, Dios es nuestro proveedor y Dios es el que obra milagros. Entonces, Pablo está hablando de planificación, está hablando de orden, está hablando de ser previsor a la hora de hacer determinadas cosas. Y en la iglesia no es diferente, ¿no? Tiene que haber una administración con previsión, con planificación, con presupuesto, con cosas que se planea, un orden de prioridad, es decir, siempre hay cosas que hacer en la iglesia, pero es verdad que las personas son más importantes que las cosas. Siempre tiene que estar como prioridad la necesidad de las personas, de los hermanos. Y Dios proveerá para cada una de las situaciones, cada una de las circunstancias. Muy bien. El punto del número 4, ¿no? Sería entonces los resultados de dar, ¿no? De 2 de Corintios 9, del 6 al 15, ¿no? Entonces, la Biblia dice en Gálatas 6:7 lo siguiente, que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y Pablo habla de que hay una bendición en la obediencia. Entonces, cuando nosotros somos obedientes en relación a los diezmos, en relación a las ofrendas, hay una bendición en eso, que está en Deuteronomio 28:1. Entonces, cuando nosotros somos obedientes en eso, Dios nos bendice. Dios bendice a la iglesia, ¿no? Cuando la iglesia es obediente, ¿no? Y dice que el que sembrare poco, poco cosechará, y el que sembrare mucho, mucho cosechará, porque es así en el plan natural y también es así en el plan espiritual. Entonces, Dios tiene para nosotros una gran bendición el hecho de que nosotros somos obedientes y todo lo que se siembra en el reino, y no solo aquí se está hablando de la ofrenda que yo doy en la iglesia o del diezmo, sino también está hablando de nuestra vida personal, de nuestro testimonio
de que cuando haya alguien en la puerta del súper pidiendo comida, yo pueda también entrar, comprar algo y dar a esta persona. O si yo veo una necesidad, como yo ya he visto también, de que la persona va a pagar sus compras y le falta dinero, que si tú tienes y puedes aportarlo, por supuesto, si tú no tienes, no puedes hacerlo, de que tú hagas ese acto de bondad, de generosidad, de dadivosidad hacia esta persona, que puede que ni conozca al Señor, pero al hacer eso se abre una puerta, ¿no? Bueno, y aún más en estos días, donde no se ve ni mucha generosidad ni mucha dadivosidad, aunque por supuesto hay muchas actitudes de bendición, aún en personas que no conocen al Señor. Eso está más que claro. Pero entonces debemos de tener presente que los principios divinos siguen vigentes, tanto la, la bendición de la siembra, la bendición de la obediencia y todos los principios que vemos en este texto, ¿no? Entonces siguen vigentes y la ofrenda debe de ser generosa y hecha con alegría, ¿no? Entonces Dios ama al dador alegre. Dios ama al que da con alegría. ¿Por qué? Porque Dios es un dador alegre. Dios nunca nos va a bendecir, Dios nunca nos va a dar por obligación o con tristeza. Él siempre lo va a hacer con alegría, porque Dios ama dar, Él es generoso, Él es dadivoso, Dios ama bendecir a sus hijos, a la iglesia, Dios ama bendecir al ser humano. Entonces, Dios ama al dador alegre. Y el último punto, entonces, que sigue ahí dentro del punto del número 4, es aún todavía el resultado de edad. Dios multiplica las semillas y todos seremos bendecidos y el Señor es glorificado. Por supuesto, en realidad, bendición solo es bendición cuando nosotros la compartimos. Dios nunca nos da una bendición que es solamente para nosotros y para nuestra satisfacción personal. Todas las bendiciones que nos da el Señor son bendiciones para compartir. Entonces, cuando nosotros compartimos la bendición, ahí sí cobra lugar la bendición, porque una bendición no es algo material. Una bendición es un lugar donde nosotros disfrutamos de la generosidad y de la bondad de Dios. Y si lo hacemos, por supuesto, somos fuentes, como dice la Biblia, de agua viva, no para retenerla, sino para hacer transbordar, desbordar y llevar a otros. Entonces, ese es el principio divino, que la bendición que Dios nos da es para compartir, es para que alcance a otros. Y es una gran alegría poder dar. Entonces, Dios nos llama a eso. Y esos dos capítulos de 2 de Corintios están trabajando esos temas, ¿no? Sobre dar, sobre ser generoso, pero también sobre la administración y sobre los resultados de dar. Y Cristo solo tiene un cuerpo compuesto de muchos miembros y muy diferentes entre ellos, pero todos colaboran para el crecimiento del reino de Dios. Entonces, Jesucristo solo tiene una iglesia, la iglesia del Señor, el reino de Dios. Y Dios nos llama a que podamos compartir entre todos y podamos compartir entre hermanos, entre iglesias, para el crecimiento del reino. Y Dios nos llama a dar, Dios nos llama a compartir, Dios nos llama a ser generosos, Dios nos llama a administrar bien todo lo que Él nos da. Entonces eso es lo que está tratando Pablo en esta parte de la carta del 2 de Corintios, del capítulo 8 y 9, y Dios nos llama a ser de bendición. Entonces, que Dios os bendiga.